que temerle a Dios y a mí un poquito. Lo dijo la presidenta de Argentina y aunque le queden meses en el cargo, la frase no deja de ser cierta. Tanto que ella ha impuesto al compañero de fórmula, al candidato a vicepresidente del peronismo, que va a acompañar al representante oficialista Daniel Scioli. Un postulante que lidera las encuestas, seguido por el conservador alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, y en tercera posición el peronista disidente Sergio Massa. Aspirantes que deberán enfrentar primarias este domingo en un proceso de voto obligatorio y que puede ser decisivo para las presidenciales de octubre. Elecciones cada vez más polarizadas en un país donde durante 12 años la K fue la letra con la que comenzaba el alfabeto político. Pero hoy, aunque los sondeos le siguen dando el primer lugar a un peronismo que, como es tradicional, contiene en sí mismo todo el arco político, parte de la oposición ha pactado en torno a Macri, aumentando sus posibilidades. Ocurre todo en un país con 43 millones de habitantes, el octavo más extenso del planeta, con un PIB per cápita cercano al de Chile y enormes riquezas materiales y de capital humano. Pero a la vez, una nación donde la inflación llegaría al 30%, el doble de lo reconocido oficialmente, y la pobreza superaría el 20%, aunque el gobierno lo ubica en torno al 5%. Y es que ese es otro de los males entre los argentinos, la desconfianza que trasciende las cifras que la Casa Rosada exhibe y los organismos internacionales cuestionan. Los desafíos de la Argentina presente y del futuro los conversamos hoy en Cable a Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cable a Tierra. Hoy, como lo escuchaban, vamos a hablar de Argentina, de estas primarias presidenciales y cómo influyen en la carrera definitiva. También cuál es el momento político y económico que está viviendo en el país del lado. Y vamos a tratar además de profundizar un poquito los perfiles de los tres principales aspirantes y de algunos de sus compañeros de fórmula. Para eso nos acompañan dos de nuestros panelistas. Jorge Gordín, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, Mónica. Él es doctor en Ciencia Política y académico del Instituto de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Así que gracias por estar con nosotros nuevamente. Y también Fernando Rosenblatt, gracias por acompañarnos. Es doctor también en Ciencia Política y nuevamente académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Antes de conversar con ustedes, quiero que revisemos algunos datos de Argentina para poner en contexto el país del cual vamos a hablar. Y luego vamos a explorar un poco el sistema de primarias, cómo se elige presidente en Argentina, que tiene algunas particularidades que es bueno entender primero para luego entender el contexto general de esta elección. Veamos entonces un mapa con este país. Ustedes saben, lo tenemos de vecinos, saben dónde está ubicado, pero me gusta que lo vean igual para que no se olviden del tremendo territorio que tiene Argentina, la ubicación que es clave geopolíticamente hablando, y un país que es en extensión, como ustedes lo ven ahí con las principales ciudades, el octavo en extensión geográfica de todo el planeta. Veamos los vecinos, entre los cuales se encuentra, por supuesto, Chile. Vamos a cambiar de mapa entonces para mostrarles los vecinos de Argentina. Ahí están, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y también, por supuesto, Brasil. Dicho esto, revisemos algunos datos de un país que tiene aproximadamente 43 millones de habitantes. Ahí está. Nombre oficial, República Argentina, capital Buenos Aires, como saberlo. Es un país con 43 millones casi medio de habitantes. La superficie, como yo les decía, lo ubica número 8 entre todos los países del mundo. Día nacional, el 9 de julio de la independencia. Presidenta, Cristina Fernández, ustedes lo saben, pero por poco tiempo más. Sistema de gobierno, República Federal. Eso tiene consecuencias también esta organización política en la forma en que se relacionan los distintos estamentos de poder, y por eso hoy día vamos a conversar de aquello. Próximas elecciones, bueno, las del domingo, las primarias, y luego las presidenciales del 25 de octubre. Así es que son claves. La primera fecha es clave para la segunda, porque cómo se gana también, de cómo se gana también depende mucho qué dice finalmente para las presidenciales de octubre. Revisemos algunos datos comparativos. Comparemos Argentina con Chile y con Brasil. Algunos datos económicos, por ejemplo, para que entendamos la magnitud de este país. Un PIB, el de Chile general, de 410 millones, mientras es más del doble el de Argentina. Y bueno, multiplicado por 3 veces prácticamente en comparación con Argentina, el de Brasil. El PIB per cápita, ahí tenemos una diferencia, porque Chile y Argentina tienen un PIB alrededor de los 22.000, 23.000 dólares. Mientras que Brasil queda en los 16.100
dólares per cápita. El crecimiento, bueno, en Chile un 1,8% súper modesto, sabemos que estamos en un momento complejo. El de Argentina más complejo aún, y para qué hablar de Brasil, que a todo esto ustedes lo saben, está en medio también de una serie de problemas de corrupción, en fin. Bueno, inflación, es que en general con Argentina vamos a tener ese problema, es otro de las dificultades por las cuales está pasando, las diferencias entre las cifras que se exhiben desde el gobierno y las que se cuestionan de parte de los organismos públicos. Porque, por ejemplo, en la inflación, se habla de una inflación cercana al 15,7%, pero se ha estimado por hartos organismos internacionales que más bien andaría cerca del 30%. Y el desempleo un 7,3%. Con la pobreza en general, con el tema del crecimiento y también con el desempleo hay divergencias respecto de las cifras oficiales y las que no. Vamos entonces a conversar con nuestros panelistas y lo primero que quiero hacer es que pongamos a pantalla completa, a ver si me ayuda el director, una gráfica con las condiciones de las primarias. Veamos esa gráfica entonces con algunas de las características de estas primarias presidenciales en Argentina, las PASO. Bueno, se van a realizar el 9 de agosto a nivel nacional, más de 32 millones de argentinos habilitados para votar. Todas las fuerzas políticas están obligadas a participar, algunas coaliciones, ya vamos a ver por qué, llevan un solo candidato, y los resultados, obviamente, que pueden dar luces de lo que será la presidencial de octubre. Jorge, expliquemos primero en qué consisten estas primarias y cómo se elige también al presidente en Argentina, porque hay algunas diferencias, sobre todo de si gana en primera o segunda vuelta, con lo que pasa en Chile. Bueno, básicamente el sistema electoral argentino... Uy, se me cayó algo. El micrófono, pero ahí lo recogemos. Perfecto. Es un sistema proporcional con segunda vuelta, por consiguiente tiene aquel candidato que no llegue a una mayoría que supera el 45%, eso lleva a una segunda vuelta en la cual, digamos, ahí se sabe lo que es el ganador. Si bien existe esta práctica institucional, en la práctica no se da este balotage, como se dice en francés, que es el sistema de segunda vuelta, y a partir de un periodo reciente se decidió poner adelante como un proceso de democratización, digamos, de la vida política y por otro lado disminuir el poder que tenían los partidos políticos en cuanto a nombrar directamente sus candidatos, lo que se conoce como las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. O sea, hay tres condiciones. Son abiertas porque todo el mundo puede participar, son simultáneas porque se da simultáneamente a diferentes niveles de gobiernos, no son solamente primarias presidenciales, son también para gobernaciones, inclusive para el Parlamento del Mercosur, y son obligatorias porque son en el contexto del voto obligatorio que tiene Argentina. Ahora, la otra posibilidad es sacar el 40% y 10 puntos de diferencia con el que te sigue para ser electo inmediatamente. Exactamente, o sea, si... El presidente me refiero. Exactamente, a nivel presidencial tiene que tener de 45 a 50%, o si no, tiene que tener por lo menos un 10% más que el segundo candidato. Perfecto. Dicho esto, revisemos primero, antes de hablar de coaliciones, revisemos cuáles son los principales partidos políticos, Fernando. Bueno, vámonos de derecha a izquierda. Empecemos de derecha a izquierda y el primero que te tendría que nombrar, para que lo vayamos perfilando entre ambos, es el PRO. Este PRO de Macri, de Mauricio Macri, ¿qué es en términos ideológicos? Bueno, sí, es un partido de centro-derecha, podríamos decir, y una cuestión muy interesante del PRO, que de los partidos que surgen, estos partidos nuevos que surgen después de la transición en el 83 en Argentina, ha logrado pasar el umbral de las dos elecciones, ¿sí? Es un partido que sobrevive ya un periodo al menos considerable. Y lo interesante es que esto no era algo que se esperaba, digamos, originalmente uno podía sospechar hace algunos años que esto era una etiqueta electoral de un líder aparentemente populista, de derechas. Había debate en la academia si se trataba de un líder populista o no de la derecha, Mauricio Macri, y el PRO ha logrado de alguna manera institucionalizarse. Ahora, lo que sucede con el PRO es que es una gran incógnita qué pasa más allá de lo que podríamos decir la General Paz, es decir, qué pasa allá de la capital federal con el PRO, ¿verdad? Y ahí tiene cerca de 3,7 millones de habitantes, pero es un público restringido porque en el conurbano más importante y después en todo el país ahí tiene menos peso. Por supuesto, además la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, es un electorado y es una población muy especial, muy diferente al resto de la Argentina, ni que hablar del norte de la Argentina, por ejemplo. Ha sido gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el PRO, pero como dicen colegas en Argentina, el problema del PRO no es tanto ya la institucionalización, lograr cierta estabilidad como partido político, sino su presencia en el resto del país. Perfecto. ¿Verdad?
Ahora, si vamos de derecha a izquierda, ¿a quién pondríamos luego, Jorge? No sé, ¿el peronismo o el Frente Renovador? ¿A quién pondríamos? De izquierda a derecha. Bueno, el peronismo es de derecha a izquierda, perdón. El peronismo es un pulpo con 88 tentáculos, entonces hay un problema todo el arco ideológico en sí mismo. Exactamente, sobre todo porque dentro del contexto del peronismo tenemos, fuera de lo que es Macri, las fuerzas que son relevantes desde el punto de vista electoral, y eso tiene que ver con las escisiones que han habido en el peronismo a partir de la época de Menem, lo que se llama las fuerzas renovadoras y lo que da origen a lo que es el Frente para la Victoria, que es el grupo, la coalición incumbente de gobierno. Entonces, si vamos, en realidad, que se define como un grupo de centro-izquierda. Entonces, en realidad hay un tema interesante, porque en realidad hay un grupo que son los progresistas, en algunas cuestiones son más de izquierda, en lo que tiene que ver con la cuestión postmodernista, digamos, no solo derechos humanos, derechos de género, pero en cuestiones económicas por ahí están más a la derecha de lo que está el centro-izquierda del Frente para la Victoria. Entonces, si utilizamos la metáfora de izquierda y derecha, tenemos algunos problemas. O sea, en ese sentido hay que distinguirlo del sistema de partidos chileno, a pesar de que hoy en día también no es lo mismo que era antes en cuanto a distinguir derecha y izquierda de manera clara. El sistema argentino. Podría decir que en el peronismo está todo el arco ideológico, tenemos desde, no sé, en algún minuto de la historia un Menem, que es bastante a la derecha, hasta los Kirchner, que estarían mucho más a la izquierda, y todo dentro de un peronismo donde cabe todo. Sí, es que esa es la esencia maleable del peronismo histórica, pero que se ha exacerbado cuando el peronismo tomó giros de derecha a partir de los años 90, que fue con la llegada de Menem al poder. Ahora, comparativamente, en relación con el PRO, a la izquierda, evidentemente, el PRO, está la Unión Cívica Radical. ¿Qué podemos decir de ello? El problema, digo, y creo que esto es importante señalar, digamos, la Unión Cívica Radical podemos ubicarla más hacia el centro del PRO, sí, ahora también forma parte de la alianza electoral con el PRO y otros grupos. Entonces, creo que es importante... comparativamente... Comparativamente sí podemos decirlo. El problema es que tenemos... Aunque primero, hayan pactado ir juntos en esta como idea de cambiemos como alianza. Exacto, como alianza electoral. La cuestión es que, por un lado, los partidos políticos argentinos tienen un origen movimentista muy fuerte, tanto la Unión Cívica Radical como el peronismo, y a esto si le agregamos, y hacemos un corte histórico así muy abrupto, lo que fue la crisis del 2001, donde el sistema de partidos argentino implosiona, lo que hoy tenemos en realidad son alianzas electorales muy inestables, muy asociadas a liderazgos, muy puntuales. Muy líquido, sí. Pero lo que de alguna manera ha logrado el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, con su proyecto político, y el PRO con su proceso de institucionalización, es que sí tenemos... dentro de este esquema muy líquido y de partidos que podríamos dudar si llamarlos partidos políticos, que a pesar de eso tenemos un escenario bastante polarizado e ideológicamente claro entre lo que es, al menos, el Frente para la Victoria y el PRO. Ahí sí tenemos dos proyectos o dos modelos de país claros. ¿En qué pie está hoy el Partido Socialista en Argentina? Bueno, el Partido Socialista ahora está en... ahí, digamos, la vertiente central del Partido Socialista, que es un partido que ha tomado diferentes caminos, tiene que ver con el candidato que viene de la provincia de Santa Fe y en este momento está con el bloque de los progresistas. O sea, en ese sentido, lo que sería el aspecto, digamos, de política socioeconómica está absolutamente diluido. De nuevo, como decía antes, a favor de lo que es la agenda postmodernista, que tiene que ver con, principalmente en el contexto de Argentina, el tema de la corrupción gubernamental y de alguna manera... alguna apuesta por ahí un poco más humanista para abordar el problema de la droga, es uno de los problemas principales que está en este momento enfrentando el país. Pero no es un factor que va a hacer mucha diferencia o posiblemente ninguna en el contexto de lo que va a acontecer ahora y lo que va a acontecer en noviembre. Los invito a ustedes que nos están viendo a revisar la nota de Nicolás Ríos en cómo llegan los principales candidatos a estas primarias del domingo. Veamos y luego conversamos también qué rol ha jugado Cristina Fernández, quiénes son un poco más en profundidad estos candidatos, al regreso de la nota de Nicolás Ríos. A casi 3 meses de las elecciones presidenciales en Argentina ya se vive un ambiente de campaña. La razón, la segunda versión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO. Con Cristina Fernández imposibilitada para buscar un tercer periodo, las miradas están puestas en 3 candidatos. Gran parte de los sondeos ubican como ganador al oficialista Daniel Scioli, candidato único del Frente para la Victoria. Aún así, dada la ley argentina, Scioli deberá participar en primarias, sin competidor y con un claro discurso de continuidad a las políticas oficialistas. Si hay algo
que no se puede negar los avances en la reindustrialización de nuestro país. Hemos visto en Argentina el círculo virtuoso de la distribución del ingreso, de qué manera impacta en el conjunto de la economía. Las encuestas indican que un 40% de los votos irían dirigidos a Scioli, unos 10 puntos sobre su principal competidor, el líder del PRO, Mauricio Macri. En este contexto, el candidato conservador ha optado por dirigir sus dardos contra el manejo económico de la presidenta Fernández. La inflación es un mal que aqueja a la Argentina nuevamente porque es un impuesto perverso que cobra un gobierno que no sabe administrar. Y este nivel de inflación solamente lo tiene un país de cada 100. O sea, hay que ser muy malo para ser el peor de cada 100. La cuota de incertidumbre es aportada por el tercero en las encuestas, Sergio Massa, el ex jefe de gabinete de Cristina Fernández. Hace 2 años se descolgó del kirchnerismo para formar su propio partido, el Frente Renovador, y competirá en las primarias contra otro disidente peronista, el cordobés José Manuel de la Sota. Scioli no dice lo que va a hacer porque tiene miedo que Cristina o la Cámpora lo reten. Macri habla de cambio como si fuera uno que compra y vende dólares, no explica cuál es el cambio. Primarias cuyos resultados serán usados como termómetro para las presidenciales del 25 de octubre, día en que se sabrá si Argentina vive su primer balotaje presidencial, desde que fuera implementado en 1994. Nicolás Ríos, CNN Chile. Ahí está el resumen de Nicolás Ríos. Jorge, ¿qué significado tienen, qué están tratando de lograr en estas primarias que no son especialmente competitivas, cada uno de los 3 candidatos principales? ¿Cuál es la meta que tiene que lograr? ¿La meta en el sentido electoralista o de políticas públicas? No, simbólica y electoralista. Bueno, electoralista, las opciones son bastante claras, o sea, hay como una posición de bastante convencimiento de que Scioli es el que va a llegar al poder y que solamente si existe algún cortocircuito dentro de lo que es la cadena de apoyo peronista, no solamente del Frente para la Victoria, sino también por ejemplo, del grupo de Massa, básicamente ese es un principio el eje conductor. La otra posibilidad es que Macri pueda de alguna manera capitalizar alguna debilidad que presente Scioli en su camino al poder, que parece bastante inexpugnable, por lo menos en mi lectura. Pero él ha aceptado algunas propuestas programáticas que antes no compartía. El hecho de mantener como estatales YPF, por ejemplo, el tema también de mantener ciertos subsidios ha sido como parte importante, tratar de mostrarse para ganar votos como alguien que no va a quebrar el sistema social. Estás hablando de Macri, sí. Macri de alguna manera dice, como dice en inglés, un turnaround, de alguna manera está por el hecho de un posicionamiento estratégico tomando una postura de centro, que lo que posiblemente le va a hacer mucho más daño que beneficio, y eso quedó claro con un poco el fiasco que se presentó, él habiendo sido un opositor de la nacionalización de YPF, y ahora diciendo que posiblemente es una medida que tiene validez. Por supuesto que eso es una estrategia electoral conocida y válida, pero no hay ahí ninguna base sobre la cual él pueda sacar el electorado de centro-izquierda que va a apoyar seguramente la postura del peronismo. Especialmente si Massa, que es el competidor principal, no va a tener suficiente cintura política en ese momento. Eso va a hacer que mucho más voto dudoso fluya hacia el peronismo. Sobre todo porque de alguna manera el gobierno está concentrado en este momento en enfatizar muchos logros que han habido. Convengamos que en política, más allá de algunos problemas en gobernanza o en la estética de la gobernanza, este es un gobierno que ha hecho cosas positivas desde el punto de vista de lo que son las políticas distributivas del país. Voy a preguntarle sobre el rol de Cristina Fernández, pero antes revisemos algunos datos justamente de la biografía de Cristina Fernández, la actual presidenta de Argentina. Una mujer a la que bien sin su fallecido esposo es difícil venderla, porque es dupla inseparable. Abogada de la Universidad Nacional de La Plata, diputada provincial de la provincia de Santa Cruz, cuna del poder de los Kirchner entre el 89 y el 95, diputada nacional por Santa Cruz entre el 97 y el 2001, senadora por Santa Cruz y Buenos Aires, fue primera dama de la Nación, ustedes lo saben, entre el 2003 y el 2007, electa el 2007 con el 46% de los votos y reelecta el 2011 con el 54% de los votos. ¿Cuál ha sido el rol de Cristina Fernández, de la presidenta, en estas primarias? ¿Cuáles han sido sus movimientos claves, como por ejemplo designar al compañero de fórmula, ni más ni menos que de Scioli? Sí,
por un lado, designar al compañero de fórmula y por otro lado, también decantarse a favor de Scioli, ¿no? El brazo que no le gustaba mucho y durante un tiempo, digamos, el hueso duro del kirchnerismo fue bastante duro con Scioli, ¿verdad? Y se inclinaba más por Florencio Randazzo. Ahora, en un momento decantó por Scioli, debe haber habido algunas negociaciones allí, obviamente, y colocando la figura de Zanini como candidato a vice, que viene, ese sí... de la mesa chica de los Kirchner. De la mesa chica de los Kirchner, acompañando a los Kirchner desde Santa Cruz, si no me equivoco, ¿no? Ok, también otra de las cosas que ha hecho, se podría decir, es el tema de los subsidios. Por ejemplo, enfatizar el tema de las ayudas sociales, subió un 30%, por ejemplo, las ayudas públicas. Eso también es un tema, eso también es intervenir en la contienda, sí, directamente. Está claro que en Argentina está muy estudiado esto, la ventaja de los incumbentes pasa a nivel de gobernador y pasa también a nivel presidencial, pasa en todas las democracias, pero digamos, la redistribución vía beneficios públicos es algo que indudablemente ayuda. Ahora, también es cierto que esto era una política que venía de este proyecto, de este gobierno de los Kirchner, ¿no? Y que no es exclusiva más de Argentina, digamos. No es exclusiva de Argentina, por cierto. Revisemos a los principales candidatos. Primero vamos a hablar de Daniel Scioli. Vamos a hacerlo desde el que va más arriba en las encuestas al que va más abajo. Comencemos entonces con Scioli. Ahí está. Precandidato del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria es justamente la agrupación gobernante, es el peronismo en el fondo en su vertiente más la gobernante. 58 años, ex deportista náutico, donde perdió además un brazo, y empresario, y lo menciono porque él hace mucha alusión a aquel tema en cada una de sus intervenciones públicas, como alguien que se ha podido sobreponer a la adversidad. Diputado nacional por la capital federal, secretario de Turismo y Deportes de Eduardo Duhalde, quien lo recomienda también para la fórmula de vicepresidente junto a Néstor Kirchner. La vicepresidencia también le permitió ser presidente del Senado y es actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué más debemos decir de este hombre, Jorge? ¿Quién es Scioli? Bueno, además de todo el currículum vitae que has presentado, lo más importante, y en relación a lo que Fernando comentaba, es que lo que lo ha hecho llevado al centro y a su candidatura es que él posiblemente es el que tiene mejores conexiones en el contexto de las provincias. O sea, Randazzo es una persona que tenía mucho poder, pero no tenía, digamos, la interlocución que Scioli tiene con los caciques regionales, o sea, que son los gobernadores de las provincias en Argentina. En ese sentido, eso es muy importante porque en un contexto de territorialización del voto, donde la Unión Cívica Radical, que era la fuerza competidora, desaparece como una posibilidad, como un partido político territorializado, digamos, Scioli es el único que, digamos, de que dentro del peronismo representa esa versatilidad, digamos, que tiene la capacidad, se lleva muy bien con De la Sota en Córdoba, digamos, ante la eventualidad de que De la Sota no le vaya bien en las primarias, como posiblemente ocurra. O sea, yo no quiero ser determinista, o sea, yo tengo una lectura de lo que va a ocurrir y yo lo veo a Scioli como el próximo presidente de Argentina, para bien o para mal. Y eso tiene que ver, digamos, con el tema de que el peronismo, cuando tiene la capacidad de adaptarse en un contexto así, es la fuerza que gana elecciones en Argentina, ya sea con posiciones de izquierda o de derecha. Y ya tiene más importancia el tema territorial, además, cuando dentro de Buenos Aires no es el fuerte del peronismo. Ahora, es un hombre además que se presenta, Fernando, en su historia, claro, él se presenta como un luchador frente a la adversidad, que perdió un accidente deportivo, un brazo, incluso muestra en televisión cómo, no sé, cómo puede hacerse el nudo de la corbata con un solo brazo, pero tiene otras cosas que también tienen que ver con su perfil, porque él, por ejemplo, es un hombre de una familia súper hiper acomodada, igual que Macri, o sea, no es un hombre que como Massa venía un poco más desde abajo y se ha dedicado necesariamente a la política, lleva harto tiempo en política, pero es un hombre, y ambos eran como, tenían como una historia más como de playboy, súper jetsetero, esta de hecho con una modelo, la modelo Karina Rabolini, en los 80 creo que era muy famosa en Argentina, parece, ¿no? ¿O bastante? En los 90 era más visible, pero en los 80 ya era relevante. Sí. Ah, mira la cara, guapa la chiquilla por cómo vemos a Jorge. ¿Qué más tenemos que decir de la personalidad de Scioli? Bueno, a diferencia de lo que ha sido la tónica de los Kirchner, podríamos decir que está en un tono más bajo, ¿verdad? ¿Menos confrontacional? Menos confrontacional, efectivamente. Eso por un lado, ¿verdad? Pero creo que más allá de la personalidad, creo que además de la trayectoria, creo que... empezó con Menem.
Exacto, fue cercano al menemismo y eso es lo que de alguna manera les complicaba al hueso duro del kirchnerismo, ¿verdad? Y eso es lo que se le criticaba, digamos, y le pegaban por ese lado. Y su cierta cercanía de alguna manera con el grupo Clarín, que es como el demonio para los Kirchner, ¿verdad? Se las pasen. Exacto, ¿no? Pero creo que también hay que destacar el hecho de que viene de gobernar la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 38% del electorado, vínculo con los intendentes, como señalaba Jorge, del conurbano, y ahí esa es una prueba de fuego, ¿verdad? Todo el que pasa por ahí y pasa más o menos bien, tiene una posibilidad de catapultarse y de proyectarse muy grande, ¿verdad? Por supuesto también el hecho de haber sido vicepresidente en un momento muy duro para la Argentina post-crisis, post-implosión de no solo el sistema de partidos del país, también de la crisis económica, ¿no? Pero claro, una relación, por lo menos hasta hace algunos meses, un poco conflictiva o dudosa con el kirchnerismo, ¿verdad? Que se ha ido componiendo. No le quedó otro tampoco a Cristina Fernández. Bueno, vamos a ir a una pausa en Cable Tierra. Al regreso seguimos analizando los otros dos candidatos y también el momento político-económico de Argentina. ¿Qué prevén nuestros analistas para estas primarias y para las presidenciales de octubre? Se lo contamos al regreso. ¿Qué momentos tan lindos salen cuando algunas cosas se unen? Como un helado con una